Le bendecimos en el nombre de Jesús y quiero que abra su Biblia conmigo ahí en el libro de los Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Mira, hermano, Internet se ha vuelto en la actualidad un buffet de predicadores. Ya desde algunos años para acá hay una gran variedad, como dicen por ahí, hay para todos los gustos, de todos los sabores, de todos los colores. Es como un buffet, ya sabes, donde hay un surtido de guisados y tú puedes elegir aquel que más te guste. A quien le gusta la carne, a quien le gusta la comida caldosa, a quien le gusta la comida seca, a quien le gustan las ensaladas, hay de todo. También en cuanto al tema de los predicadores, Internet se ha vuelto como un buffet. Está el predicador que cuenta chistes y que le gusta hacer reír a la gente. Está el predicador que habla de ovnis. Está el predicador que se disfraza de judío para predicar, se pone un gorrito en la cabeza. Está también aquel que aparece como un predicador, pero más bien se oye como un motivador personal. Y hasta predicadoras feministas también hay. Hay de todo, lo que le guste, al gusto del cliente prácticamente. Pero yo te quiero decir algo. No todo lo que brilla es oro. Y debemos ser cuidadosos en esta época de saturación de contenido cristiano. Y veo otra vez mis comillas. Mira, debemos ser cuidadosos. Porque no todo lo que aparece en la red, no todo aquel que aparece con una Biblia en la mano, con una corbata o detrás de un púlpito, es alguien que está hablando una palabra de Dios. Y mira, no te estoy hablando de mala intención, refiriéndome a ti. Simplemente a veces nos puede faltar discernimiento. Y en la Biblia, en Segunda de Reyes, se cuenta la historia de un hombre bien intencionado, pero sin nada de discernimiento, que un día tenía un compañerismo para invitar a comer a mucha gente, a los hijos de los profetas. Él salió al campo a recoger hierbas para preparar su guisado, y de repente miró una hierbita que le pareció buena, y sin saber de qué se trataba, él echó de esa hierba, la picó, la cortó, la echó en la cacerola y les preparó la comida a sus comensales. Pero ese hombre estuvo a punto de envenenarlos, de matar a todos los hermanos ese día, sencillamente porque esa aparente parra montés que él encontró le pareció buena, sin saber que se trataba de una planta venenosa. Mira, hermano, la identidad nos va a ayudar a distinguir lo comestible de lo venenoso. Vamos a hacer cambio. Gracias. Bueno, sí. Gloria a Dios, ya andaba fallando. Aleluya, espero que me escuchen. Te decía yo que la identidad nos va a ayudar a distinguir. No le suben. No, así estaba bien. Gracias. Bueno, sí. La identidad nos va a ayudar a distinguir lo comestible de lo venenoso. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando nosotros sabemos en qué creemos, vamos a poder distinguir lo falso de lo verdadero. Ahora, cuando no tenemos una identidad bien definida, vamos a comer cualquier platillo que aparezca en el buffet. ¿Por qué? Simplemente porque se mira atractivo a la vista, porque se acomoda lo que nos gusta escuchar. Y decimos, ese predicador es bien chistoso. O esa predicadora habla del power pink, del poder de las mujeres. Y, eso me gusta, es cristiano. Pero
sin identidad, podemos estar echando a nuestra olla de comida una parra venenosa. Necesitamos, hermano, conocer el valor de nuestra identidad como compañerismo. Mira, la identidad es aquello que nos distingue, nos define, nos da sentido de pertenencia y nos da sentido de propósito. Yo sentí de Dios predicar este mensaje mientras oraba por la mañana. Honestamente, yo iba a predicar de otra cosa, pero hoy en la mañana que estaba orando, Dios me habló respecto a este mensaje, que es necesario que la iglesia de Cholula conozca la rica herencia espiritual que como compañerismo hemos heredado. Y yo quiero hablar de un sermón al cual he puesto por título El valor de nuestra identidad. Y quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 en el versículo 9. Gloria a Dios. Espero que ya lo tengas. Filipenses capítulo 4 en el versículo 9 dice: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron de mí, eso hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Otra vez, sí, para que nos quede muy claro. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, eso hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. El valor de nuestra identidad. Y quiero ir a mi primer punto. Mira, nuestra identidad está relacionada con nuestra ascendencia. La ascendencia son nuestros padres. La descendencia son nuestros hijos. Bueno, nuestra identidad está relacionada con nuestra ascendencia. ¿A qué me refiero? Mira, en la antigüedad no había apellidos, hermano. Por lo cual, para identificar a una persona, se le relacionaba con el nombre de su padre. Por ejemplo, cada vez que en la Biblia se hace referencia a Josué, lo llaman Josué, el hijo de Nun. Ese hijo de Nun funcionaba como un apellido, era inseparable de él. Entonces, cuando alguien decía Josué, hijo de Nun, todos decían: ah, sí, Josué, el conquistador de Egipto. Era fácilmente identificable por el nombre de su padre. De hecho, ese es el origen histórico de los apellidos, hermano. Por ejemplo, en España, González, el apellido González quería decir el hijo de Gonzalo. El apellido Rodríguez, el hijo de Rodrigo. En Inglaterra, el apellido Jackson quería decir el hijo de Jack. O Robertson, el hijo de Robert. En Irlanda, MacArthur, por ejemplo, quería decir el hijo de Arthur. Entonces, la identidad de una persona tiene que ver con la identidad de su padre. Así funcionan las cosas en lo natural, pero no solo ahí, sino en términos espirituales también. Y te lo muestro también de esta manera. Cuando llegamos a Cristo, hermano, nuestra propia identidad experimentó un cambio. Escucha, estoy hablando de identidad. Cuando llegamos a Cristo, nuestra identidad experimentó un cambio, con todas las implicaciones que eso conlleva. Cuando llegamos a Cristo, cuando nos convertimos al Señor, cuando nos volvimos cristianos, nuestra identidad se transformó y ahora somos identificados como hijos de Dios. Ahora ve, la identidad espiritual está relacionada con nuestra ascendencia espiritual. Pero esa identidad que nos relaciona con Dios o esa identidad espiritual todavía es más profunda. Déjame explicártelo de esta manera. Cuando un hombre de Dios, cuando un pastor nos predica, nos instruye en el Evangelio, nos enseña la manera de vivir para Dios, esto va a ocurrir
una dinámica espiritual, se crea un vínculo. Hay un lazo invisible y sobrenatural entre un pastor y entre sus ovejas. A eso la Biblia le denomina paternidad. Mira, ya en Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 15, Pablo les está escribiendo estas palabras a una iglesia en la que él estuvo trabajando, en la que él se convirtió en su pastor, en su enseñador. Primera de Corintios capítulo 4, en el versículo 15, yo te lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual. Puedes tú tomar tu nota y leerlo en la versión que tienes, pero yo quiero que ahorita tú escuches la traducción en el lenguaje actual. Dice de esta manera, Primera de Corintios 4:15, el único padre que tienen soy yo, les dice Pablo, el único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Ahora, ve esta dinámica que se ha creado entre Pablo y los corintios. Dice, cuando yo les anuncié el evangelio, o sea, la buena noticia, cuando yo les prediqué, cuando yo invertí mi vida en ustedes, ustedes llegaron a ser mis hijos. Ahora, no era que Pablo era un hombre con un ego superinflado y era un hombre que quería que los demás lo reconocieran. No, de hecho, si tú lees Primera de Corintios, te darás cuenta como muchos de la iglesia lo despreciaban. Pablo no está tratando de inflar su propio ego. Pablo está enseñando una verdad muy profunda que aparece en la Biblia. Cuando yo les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Mira, y es que en la predicación del evangelio surge una dinámica espiritual que enlaza el corazón del pastor con sus ovejas, al punto de llegar a sentir un amor inexplicable o un dolor muy profundo por personas que antes eran desconocidas, ajenas, gente que en términos carnales no tendría que ver nada contigo. Cuando hay una dinámica de la predicación del evangelio, surge un vínculo muy fuerte entre un pastor y sus ovejas. El antes rudo y cruel Saulo de Tarso, cuando se convirtió en el pastor Pablo, está experimentando una angustia por la iglesia de Galacia, que se estaba desviando de la sencillez del evangelio, y les escribió estas palabras ahí en Gálatas capítulo 4, en los versículos del 19 al 20. Escucha cómo el antiguo, cruel perseguidor Saulo hoy es el pastor Pablo, y escucha en la traducción en el lenguaje actual de qué manera tan sentida él escribe a sus hijos espirituales. Dice de esta manera, Gálatas 4, 19, 20, traducción del lenguaje actual, dice así: yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. Ahora escucha cómo se está expresando este hombre que antes era rudo, blasfemo, cruel, que no le importaba. Ahora tiene ese dolor, dice: yo los quiero como a mis hijos y estoy sufriendo por ustedes, dice la Reina Valera, dolores de parto. Me están doliendo, hay algo que se está produciendo en el ámbito espiritual, porque efectivamente surge un vínculo entre un pastor y sus ovejas cuando se predica el evangelio. Esto es algo sobrenatural. Mira, Pablo estaba preocupado por la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdiendo su propia identidad. ¿Cuál fue la razón? Ellos le habían dado entrada a falsos maestros que les estaban predicando cosas que nada tenían que ver con el evangelio. Enseñanzas muy diferentes
a las que les había enseñado su pastor Pablo, y ellos ya estaban creyéndose cosas, ya estaban volviendo judíos, ya estaban hablando de regresarse a la ley, ya estaban hablando de cambiar la sencillez del evangelio, y Pablo les escribe una carta y dice: ¿cómo me gustaría estar con ustedes en este momento y hablarles de otra manera? Dice: me está provocando mucho dolor el mirar que ustedes están perdiendo su identidad. Lee completa en casa la carta a los Gálatas y te vas a dar cuenta ahí cómo Pablo les está escribiendo a esta gente. Me preocupan. ¿Por qué? Porque los amo como si fueran mis propios hijos. Y es que de alguna manera hay una paternidad espiritual. Pablo se lo escribió a los corintios. Ahora quiero hablarte en segundo lugar acerca de la bendición de la identidad. Mira, hermano, uno de los dolores más profundos del ser humano es el de la orfandad. El no tener o no conocer a tu padre es algo que te va a marcar para siempre. Va a dañar tu identidad, y si Dios no hace un milagro, los daños pueden ser irreparables en tu alma, en tu personalidad. La orfandad es uno de los sentimientos o de las cosas más terribles que puede pasar un ser humano. No tienes una identidad, no conoces tu origen. Hay un sentido de abandono, un sentido de inseguridad, de desprotección. Y eso sucede también en términos espirituales. Acuérdate, estamos hablando acerca de que la identidad tiene que ver con tu ascendencia. Hace tiempo un muchacho ahí en Tlaxcala platicaba conmigo y me decía que su pastor era Dante Gebel, porque le gustaba cómo predicaba y porque lo hacía reír. Y le dije: bueno, probablemente él sea tu predicador favorito, pero no es tu pastor. Me dijo: ¿cómo que no? Sí, es mi pastor. Yo lo siento como mi pastor. Y le dije: no, hay una cosa muy distinta en que alguien sea tu predicador favorito y que sea tu pastor. Dante Gebel no es tu pastor. ¿Por qué? Digo: porque nunca ha hablado contigo. Es más, ni siquiera sabe quién eres. Ahora, tal vez digas: ay, qué gacho soy yo, hermano, ¿por qué le dijo así? No era mi intención herirlo. Lo que pasa, hermano, es que yo quiero que tú, o que este muchacho entendiera y que tú veas también, es que tener un pastor de carne y hueso a tu lado, tener un padre espiritual, es algo muy diferente a tener a tu predicador favorito de YouTube. Como dijimos hace rato, tu identidad tiene que ver con tu ascendencia. Ahora vamos a retomar lo que Pablo les escribió a los corintios, allá en 1 Corintios capítulo 4, donde les dijo: en el Evangelio yo soy su padre. Vean lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 4, en los versículos 15 y 16. Regreso a la traducción en lenguaje actual y quiero que pongas mucha atención, mucha atención, por favor, en lo que dice aquí. Dice de esta manera, escribiendo el apóstol a los corintios: ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Un hijo siempre buscará imitar a su padre. Y esa realidad nos debería poner a temblar a todos aquellos que somos padres. Mira, nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo más que nuestras palabras. Ellos se van a guiar más por lo que nos ven hacer. Si usted le dice a su hijo que está mal decir mentiras o decir groserías, pero ellos lo escuchan a usted decir mentiras, hablar con groserías, créame que ellos van a seguir su ejemplo. Es más, hasta lo van a utilizar como un pretexto. Pues si tú también dices: oye, está mal que me digas mentiras,
Oye, pero ¿por qué te escondes cuando viene el señor del Coppel o cuando viene la vecina a la que le debes dinero? Espero que no sea su caso, hermano. Pero he visto testimonios así, tristemonios. Y dice, pues no, que mentir está mal. Ah, bueno, sí, pero es que yo soy grande, porque también se excusan de esa manera. Pero bueno, no me quiero desviar del tema de la predicación. Yo lo que digo es que un hijo buscará imitar a su padre siempre, siempre. Yo lo veo con mis hijos cuando eran pequeños, ahorita más chiquitos, los veo, muchas veces es algo hasta inconsciente. Los mismos movimientos, los mismos gestos, los mismos ademanes. A veces ellos los hacen sin que tengamos que estar practicando. Le vas a hacer así, o vas a caminar de este modo, o te vas a parar de esta forma. No, es algo natural, orgánico. Un hijo buscará imitar a su padre. En nuestro texto principal, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos: hagan todo lo que les enseñé. Todo lo que aprendieron al verme y oírme, háganlo, dice. Hagan todo lo que les enseñé. ¿Por qué Pablo tenía esa libertad para pedirle a los filipenses que lo imitaran, hermano? Porque ellos reconocían a Pablo como su pastor, como su padre espiritual. Si tú ves allá en Hechos capítulo 16, 17, te darás cuenta cómo Pablo está plantando esa iglesia de Filipos, cómo Pablo está trabajando en esa gente, cómo Pablo está invirtiendo su vida en ese lugar. Y los filipenses se convirtieron en una iglesia entrañable para el apóstol Pablo. Había un vínculo, como te decía hace rato, entre el pastor y sus ovejas. Entonces Pablo tenía esa autoridad del cielo para decirle: hagan todo lo que les enseñé. Todo lo que ustedes vieron y oyeron que yo hacía, háganlo de esa manera. Los filipenses reconocían la paternidad de Pablo y se identificaban con él. Mira, y es que la identidad espiritual nos va a enlazar con nuestros padres y con nuestros hijos espirituales. Yo sé que eso es inexplicable para una mente carnal, una mente que no tiene sentido de identidad, que no tiene pastor, como el joven este que dice: mi pastor es Dante Gebel. Él iba a la iglesia allá con nosotros en Tlaxcala. Pero él no decía: mi pastor es el hermano Adalbert. Bueno, te voy a decir por qué no decía eso. Que el pastor le había llamado la atención. Entonces dice: bueno, Dante Gebel pues nunca me va a llamar la atención. Pues no, porque ni te conoce. En Hebreos capítulo 3, en el versículo 7, dice esto: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta y escucha esto último, e imiten su fe. ¿Cómo podemos imitar la fe de nuestro pastor si no tenemos pastor? ¿Cómo podemos considerar su conducta si ni siquiera lo conocemos personalmente, ni él tampoco nos conoce a nosotros? Un versículo después de ese, Hebreos 13:9, empieza con esa frase: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué están tan unidos esos dos? Acuérdense de sus pastores, imiten su fe, consideren el resultado de su conducta, y dice después: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. La orfandad espiritual, hermano, no solo nos arrebata la identidad, sino que nos expone al peligro. Así como un niño huérfano está más expuesto al peligro que un niño que vive con sus padres, así un cristiano que no tiene pastor, que no tiene identidad, que no pertenece a una iglesia, que le pica aquí, que le pica allá, que anda en el YouTube, que no se sujeta, que no forma parte de ninguna iglesia, es alguien
que está expuesto a los peligros de toda naturaleza. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Te acuerdas en la historia que te conté hace un momento de aquel hombre que le echó hierbas venenosas a su guisado? ¿Te acuerdas? Si es que has leído la historia, y si no, regrésate ahí, bueno, ahí la ves en casa, Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Te acuerdas quién fue aquel que detectó que había veneno en esa olla? Que dijo, se ve bien sabroso, pero ahí dentro hay muerte. ¿Te acuerdas quién fue? Fue uno de los hijos de los profetas. Es decir, era un hombre que tenía padre y que tenía una identidad bien definidos. Un cristiano sin pastor, hermano, es un cristiano sin identidad. Es un cristiano que al rato ya va a andar creyendo cualquier cosa rara porque escuchó algún predicador allá en el YouTube hablando de los ovnis, hablando de los baños de aceite, hablando de la agüita milagrosa, hablando de todas esas cosas. Mira, esos son los peligros de la red, hermano. Hay parras silvestres, parras monteses que se ven sabrosas, las echas en tu olla, te sientas a comer, van para adentro y cuando te das cuenta estás comiendo veneno. Por esa razón, yo te recomiendo, no consumas cualquier cosa en el internet que tenga la etiqueta cristiana. No lo consumas. ¿Por qué? ¿Todo es malo? No, no todo es malo. Pero si tú no tienes una identidad bien definida, estás expuesto al peligro. Mejor yo quiero que tú conozcas la rica herencia espiritual que tenemos como compañerismo. Porque si andas picándole aquí, picándole allá, picándole por acá, entonces quiere decir que te falta alimento, hermano. No hay suficiente alimento para ti. Los Gálatas se estaban desviando de su identidad, se estaban desviando de lo que su pastor Pablo les había enseñado, porque ellos le habían dado cabida a esos maestros falsos que les enseñaban, en el caso de ellos, a judaizar. Pablo está angustiado. Por esa razón, dice, ese no es el evangelio que yo les prediqué. Eso no es lo que yo les enseñé. Eso no es lo que le dije. E insisto, hermano, acá no se trata de un tema de ego personal. Acá no se trata, Dios nos libre, Dios me libre a mí personalmente de estar teniendo un tema de ego personal. No, yo he visto mucha gente cómo se ha desviado a causa de la falta de identidad. Gente que comenzó creyendo muy sencillamente el evangelio de salvación y empezó a ir con cosas extrañas. Porque te digo que el YouTube se ha vuelto como un buffet de predicadores. Ahora quiero ir por último, a nuestra herencia es nuestra identidad. Mira, como compañerismo, y cuando me refiero a compañerismo, estoy refiriéndome a lo que pertenecemos, a lo que somos, a la casa del alfarero. Como compañerismo tenemos una identidad espiritual bien definida. ¿Por qué? Porque tenemos una ascendencia espiritual bien definida. No somos hijos ilegítimos, no, hermano. Somos parte de una genealogía bendecida y fructífera. Y tú eres parte de eso. Yo sé quién es mi padre espiritual, hermano. Yo sé quién es. Procuro honrarlo. Reconozco que otros grandes y tremendos hombres de Dios han contribuido, me han enriquecido de muchas maneras, me han aportado en mi formación espiritual, pero yo reconozco a Adalberto Castro como mi padre espiritual. Yo lo reconozco. Yo reconozco su paternidad, su influencia, su identidad, los asumo como parte mía. Nosotros aquí en Cholula, hermano, seguimos creyendo lo que nuestros padres espirituales nos enseñaron. Seguimos creyendo en evangelismo, seguimos creyendo en discipulado, seguimos creyendo en plantación de iglesias, seguimos creyendo en misiones mundiales, seguimos creyendo en esto. Esos son nuestros fundamentos, son nuestros cimientos,
nuestra identidad. Lo mismo que hacemos y que creemos en la iglesia de Cholula, es lo mismo que se cree en Tlaxcala, lo mismo que se cree en Nogales, en Prescott, en Sydney, en Londres, en Buenos Aires, en donde tú quieras. Vas a encontrar a las iglesias del compañerismo haciendo lo mismo. Evangelismos en las calles, conciertos en las plazas. Bueno, yo sé que ahorita no se puede, pero los mirarás haciendo eso, entrenando discípulos, gente siendo una tremenda bendición para sus iglesias. Esa es nuestra herencia, nuestra identidad. Mira, yo me gozo cuando voy a las iglesias de cualquier parte de la república, de nuestro compañerismo, y tú ves prácticamente el mismo espíritu. Porque esto es espiritual. Tú ves a los mismos hermanos en Nogales o en Miahuatlán o en Puebla o en el Estado de México. Tú los ves haciendo lo mismo. Los discípulos sirviendo, los discípulos atentos a las necesidades, los hermanos en el evangelismo, el ministerio de teatro, el ministerio de música. Tú los ves haciendo lo mismo. Oh, sí, involucrados en la plantación de iglesias. No estamos en espera de la siguiente moda religiosa, hermano. No estamos esperando la nueva revelación. No estamos esperando el nuevo evangelio. Sabemos que el evangelio ya fue dado. Conocemos la visión de nuestros padres espirituales. Supimos que ellos tuvieron sus propias luchas para distinguir lo falso de lo verdadero, y sabemos que a nosotros nos dieron una tremenda herencia espiritual. En el Antiguo Testamento, Nabot de Jezreel, él conocía el valor de la herencia. Cuando el rey Acab vino a querer comprar su viña, él sabía el valor de esa viña. Mira, para Acab la viña de Nabot era solo un capricho más. Era un gusto que él como hombre poderoso podía darse. Pero para Nabot, esa viña era su herencia, era su identidad, era el legado de sus padres y era lo que le iba a entregar a sus propios hijos. Ni todo el oro de Acab podía comprar su herencia. Tal vez la gente le habría dicho, qué tonto eres, Nabot. No sabes hacer negocios, era tu oportunidad. Mira, el rey te iba a dar una mejor heredad que esa. Pero, hermano, la identidad no se negocia, ni se vende. Si usted está dispuesto a vender su identidad, a vender su herencia, entonces quiere decir que no vale nada esa identidad, ni esa herencia. Hoy hay muchos cristianos sin ascendencia, sin herencia y por lo tanto sin identidad. No tienen iglesia, no tienen pastor, no tienen de quién aprender, no tienen a quién imitar. Ellos dicen, no, yo estoy bien como estoy, más vale solo que mal acompañado. Ahora no quiero que me malinterpretes, hermano. No te estoy diciendo que como compañerismo, que la casa del alfarero, somos los únicos, somos los mejores, nomás nosotros nos vamos a ir al cielo. No, hermano, no estoy hablando de eso. No me malinterpretes. Reconocemos la gracia de Dios que ha sido derramada en otros ministerios y en otros compañerismos. Sabemos que el precioso cuerpo de Cristo es algo mucho más grande que todo esto. Pero te estoy hablando de aquello que como compañerismo nos identifica. Lo único que quiero decirte que la herencia espiritual que hemos recibido de nuestros padres y que queremos heredar a nuestros hijos espirituales es la misma. Yo como pastor de la iglesia de Cholula, a mí me interesa lo mismo que le interesa al pastor Mitchell, me interesa lo mismo que le interesa al pastor Gagiola, me interesa lo mismo que le interesa al pastor Castro. ¿Qué es lo que nos interesa? Que el mundo perdido, que la gente que no conoce a Cristo pueda escuchar el mensaje de salvación. 2. Discipular hombres para el campo. 3. Plantar parejas en el campo, mandar iglesias a donde no hay iglesias. 4.
alcanzar a las naciones para que Cristo sea glorificado en medio de todo esto. En eso he decidido, en eso creo, en eso he decidido invertir mi vida, en eso he decidido invertir mis finanzas, en eso he decidido invertir mis talentos y mis dones. Eso quiero hacer. Y ahora te quiero decir lo mismo que Pablo le dijo a los filipenses. Sigan mi ejemplo. ¿Por qué? Porque sé que esto es de Dios. De hecho, voy a estar predicando en estos días acerca de por qué creemos lo que creemos. Evangelismo, discipulado, plantación de iglesias y evangelismo mundial. Te ofrezco nuevamente una disculpa. Este equipo no está funcionando. Necesitamos otro. Así es que si tú tienes un iPhone, mándanos el iPhone. Gloria a Dios. Y si no, pues mándanos aunque sea otro que grabe, pero que grabe bien. Y vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Ok, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios. Hoy te hablé acerca de la identidad, hermano. Hoy te hablé de la identidad. La identidad tiene que ver con quiénes somos. La identidad tiene que ver con por qué hacemos lo que hacemos. La identidad tiene que ver en hacia dónde nos dirigimos. Si no tenemos identidad, estamos expuestos a toda clase de peligros y de daños.